Bueno, entonces, como les decía, vamos a estar viendo qué es la inteligencia artificial, un poco sobre su clasificación. Vamos a mezclarlo con inteligencia artificial y trabajo, cómo se aplica y cómo podemos encontrar nuevas formas de empleo. Y vamos a hablar sobre inteligencia artificial y justicia, con algunos casos reales, como les trajimos la otra vez también, y vamos a hacer un cierre o conclusión, ya para ir terminando con este ciclo. Así que bueno, directamente vamos a arrancar. Este es un desafío en el cual necesitamos que participen todos a través del chat, por favor. Así que vayan prestando atención porque me van a tener que responder de manera rápida. El desafío es saber o que ustedes me digan quién creen que escribió lo que yo les voy a mostrar ahora. Puede haber sido una persona o puede haber sido una inteligencia artificial. Ustedes van a tener que tratar de adivinar quién escribió cada cosa. Así que yo les voy a mostrar ahora una parte de un poema y ustedes me van a decir, eso lo escribió una persona o eso lo escribió una IA. O sea, en el chat tienen que poner persona o IA, según lo que crean. Voy a leer un poco el poema. El hada más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida, que el hilo suave, blanco y silencioso se enrosca el uso de su rubia hermana. Y vuelve a sonreír porque en su rueca el hilo de los campos se enmaraña. Tras la tenue cortina de la alcoba está el jardín envuelto en luz dorada. La cuna casi en sombra, el niño duerme. Dos hadas laboriosas lo acompañan, hilando de los sueños los sutiles popos en ruecas de marfil y plata. Soy pésima leyendo poesía, pero bueno, díganme quién le parece que le escribió, ¿una persona o una inteligencia artificial? Tenemos un montón de respuestas. A ver, Ari, ¿me ayudas a contar cuántas dicen persona y cuántas inteligencia artificial? Tengo hasta ahora 9, puede ser, que dicen que fue una persona. Y uno. Estaba hablando sola, perdón. Te decía que gana persona. 9 dicen que son personas y 6 dicen que es una inteligencia artificial. Bueno, a ver, que uno de los que puso persona digan por qué creen que es una persona, el que escribió esto. Lo pueden desmutearse o pedir que los desmuteen. Estaría bueno que la persona que es Aula 13 nos haga coanfitriones, amigo Aries, si podemos desmutear. Pero si no, bueno, que desmutee. O me pueden escribir por el chat por qué creen que es una persona y el que puso inteligencia artificial, por qué cree que es una inteligencia artificial, la que escribió esto. Antonio Machado es el autor, dice. Dísela. Espera, ¿cómo me vas a spoilear el rompehielo? Pésimo. Bueno, ¿lo conocías? ¿Lo conocías al poema? Ah, porque Dice, ya lo perdón, habías leído. ya he leído ese poema. Muy bien, bueno. Te perdono, te perdono. Claro, no vale. Tal cual. No se puede así, chicos. Bueno, es verdad, lo escribió Antonio Machado. Voy a mostrarles otro. A ver qué tengo en el chat. No valía usar Google. No lo dije, pero es verdad, no valía. Bueno, este dice, bajo el cielo estrellado se tejió nuestro encuentro, como versos tímidos que el corazón despierto. Tu mirada, un suspiro en la noche serena, mi pluma cautiva de tu esencia serena. En tus labios el eco de un dulce susurro, en tus manos el calor que anhelo, puro. En cada paso juntos, amor como camino, dos almas danzando al compás del destino. Eres la luz que enciende mi alma apagada, la melodía que en mi pecho se desgrana. En cada verso escrito, tus ojos reflejados, en cada latido, tu nombre susurrado. ¿Quién lo escribió? Me parece que acá vamos a tener más. IA, persona. Me suena a persona, dice Carlos. Persona, persona, persona. Y ya, una pregunta. Bueno, va ganando persona. Vamos a develar el misterio. Bueno, este poema lo escribió nuestro amigo ChatGPT, es decir, que lo escribió una inteligencia artificial.
nosotros le pedimos a la inteligencia artificial justamente que escribiera un poema como si fuera Antonio Machado. Entonces, por eso tiene la misma esencia, entre comillas, o el mismo hilo que los poemas de Antonio Machado, y por eso se puede llegar a confundir con que lo ha escrito la misma persona, porque toma los mismos, o toma, podemos decir, que muchos poemas quizás de Antonio Machado, toma la esencia, entre comillas, ya vamos a hablar un poco más del concepto de inteligencia artificial, y replica o trata de actuar como si fuera esta persona. Pero este poema surgió todo de ChatGPT, de una inteligencia artificial que seguramente muchos conocen y utilizan, que ya estuvimos viendo en la primera clase. Así que bueno, les queríamos traer este desafío para mostrarles que la inteligencia artificial puede empezar a hacer algunas cosas que antes solo hacían las personas. Antes solo Antonio Machado podía escribir de este estilo, quizás ahora la inteligencia artificial puede replicar lo que está haciendo, dándole otro tono totalmente distinto y generando algo totalmente nuevo. Pero bueno, el primer paso entonces en el camino hacia la capacidad de diseñar, de implantar y de utilizar proyectos de inteligencia artificial es justamente respondernos qué es la inteligencia artificial. Y no es cosa fácil de responder porque es una pregunta que ha dado vuelta en el tiempo y entre los autores. Mucha gente ha propuesto distintas definiciones, muchas instituciones han propuesto distintas definiciones basadas en diferentes objetivos, algunas más legales, otras más bien prácticas, otras más bien científicas o matemáticas. La cuestión es que nadie se ha puesto de acuerdo en qué es la inteligencia artificial, sino que las descripciones o las definiciones que vamos a explicar en esta clase no son sí o sí esa definición la correcta, entre comillas, sino que hay muchas y muchas personas piensan muchas cosas distintas sobre la inteligencia artificial. Pero les queríamos traer un poco la introducción al concepto, a qué es la inteligencia artificial, de algunas de las instituciones más importantes. Primero vamos a mostrar algunas de diccionarios y de instituciones como el Parlamento Europeo. Cada vez que veo algo en el chat abro y es Ari pasando el link, así que por favor complete la asistencia. Y bueno, como les decía, no es entonces una pregunta que tenga una sola respuesta correcta. Inteligencia artificial, una faz o una mirada un poco más regulatoria. ¿Se me escucha? Sí, se te cortó un poquito, pero ya se escucha normal. Me parece. Ahí está. A ver ahora. Ahí está. Se me trabó todo, por eso no sé qué pasó. Ahí está. Bueno. Entonces, el Parlamento Europeo les decía que le da al concepto de inteligencia artificial una faz un poco más regulatoria, un poco más legal, y la describe como que es la habilidad, lo trata como una habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Esta es una definición que ha establecido el Parlamento Europeo. No es la única, sino que todas las entidades e instituciones a nivel mundial han hecho su propia definición de inteligencia artificial. Y lo curioso de esta definición es que nos habla de razonamiento, habla de que para el Parlamento Europeo las máquinas razonan, y habla de creatividad. Dice que las máquinas, como la inteligencia artificial, pueden tener creatividad. Acá nos está dando a entender que puede tener creatividad por sí misma. Por eso es una de las definiciones más, digamos, más discutidas, porque cuando hablamos de creatividad, generalmente estamos hablando de una habilidad blanda. Se recordarán la primera clase que hablamos de que eran necesarias las habilidades blandas, que nos define, nos describe solamente a los seres humanos. Y además habla de que tiene esta habilidad de presentar las mismas capacidades que los seres humanos. Esto también limita para algunos autores un poco la definición, porque algunos dicen que no es capaz de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, sino que trata de presentar mejores capacidades que los seres humanos. Por eso es una definición que en su totalidad podemos decir que no es totalmente correcta para gran parte de los estudiosos, pero bueno, es una de las definiciones que les traemos. Después, otra de las definiciones es la del diccionario de Oxford, que dice que es la teoría y desarrollo de sistemas de computación capaces de realizar tareas que habitualmente requieren inteligencia humana, tales como la percepción visual, el reconocimiento del lenguaje, la toma de decisiones y la traducción de idiomas.
Entonces, para el diccionario de Oxford, básicamente es parte de la teoría y el desarrollo de los sistemas de computación y lo limita solamente a la realización de tareas que generalmente requieren, de nuevo, inteligencia humana. Menciona algunos autores dicen que también está limitada esta definición porque no menciona solamente algunas de las capacidades o habilidades que tiene la inteligencia artificial y pierde de vista otras que están en auge o que están naciendo. Entonces, el diccionario de Oxford también nos provee una definición, tampoco es del todo correcta para la mayoría de los estudiosos, así que mostramos otra definición, que es la del diccionario británico, que dice que la inteligencia artificial es la capacidad de un ordenador o de un robot controlado por ordenador de realizar tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes. Esta definición que habla de seres inteligentes es un poco más aceptada. ¿Por qué? Porque hasta ahora, las que vimos anteriormente, las dos que vimos anteriormente, estaban explicadas únicamente por la inteligencia biológica o la inteligencia humana, y lo limitaban y asociaban únicamente a la inteligencia del ser humano. En este caso, ya el diccionario británico dice que se realiza tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes. Entonces ya excedemos un poco de la biología humana y de lo que el ser humano puede o no puede hacer, y pensamos ya en seres inteligentes en general. Ser inteligente no se limita a ser humano, sino que puede ser cualquier ser que posea inteligencia. Entonces, esta es una definición que es un poco más amplia y es un poco más aceptada, pero no termina de convencernos mucho, por eso les trajimos también otra definición que les vamos a dar enseguida. Entonces, algunas aclaraciones iniciales que nos gustaría decirles es, primero, que tienen que saber que la inteligencia artificial no es automática de las máquinas, en el sentido de que no la generan por sí mismas. Por ahí tenemos un concepto un poco del imaginario colectivo, podemos decir, de que las máquinas se generan por sí mismas su propia inteligencia y se dan sus propias órdenes y aprenden por sí mismas, en el sentido de que nace de la misma máquina la inteligencia artificial. Tienen que saber que no surge por sí misma, no es por generación espontánea la inteligencia artificial, ni tampoco pueden razonar por sí mismas, como vieron que dicen algunas de las definiciones, en base a la práctica. Sino que tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial siempre es desarrollada, planificada, diseñada e implementada por los seres humanos. Los seres humanos que están detrás de la creación, implementación, diseño de la inteligencia artificial son los responsables absolutos de las decisiones que tome, del aprendizaje que adquiera y de los datos con los que está entrenada. La clase pasada estuvimos hablando un poco sobre eso cuando hablamos de datos, la clase pasada o la anterior, no me acuerdo, pero hablamos de datos y hablamos de que la inteligencia artificial es alimentada por datos. Y hablamos también un poco de que los seres humanos somos quienes generamos esos datos y quienes entrenamos a la inteligencia artificial con esos datos. Por ende, ¿quiénes somos los responsables de la inteligencia artificial? Bueno, quienes la diseñamos, desarrollamos e implementamos. No se genera por sí misma. Entonces, hay expertos que afirman que podría considerarse un error sostener que la inteligencia artificial está basada en adquirir solamente inteligencia humana, como les decía recién, por eso está un poco cuestionada aquella definición que nos la limita a la inteligencia humana, porque esto infravalora el potencial de esta tecnología. Estos expertos piensan que la tecnología de la inteligencia artificial tiene muchísimo más potencial que el cerebro de los seres humanos, ¿no? Entonces no podemos limitar su definición únicamente a lo que puede o no puede hacer el cerebro de un ser humano. Entonces nos quedamos con esta definición, que es la más completa hasta el momento, que es la de John McCarthy, que es un científico que dice que la inteligencia artificial es esta ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, concretamente programas de ordenador inteligentes. Fíjense que acá ya está mencionándola a la inteligencia artificial como una ciencia de ingeniería propia, no una rama de la computación, sino una ciencia de ingeniería propia, y que es justamente la que se dedica a crear las máquinas inteligentes. Y ahí habla de programas de ordenador inteligentes. Y dice John McCarthy que está relacionada con el objetivo de emplear ordenadores para comprender la inteligencia humana, y aclara que la inteligencia artificial no está necesariamente limitada a métodos observables biológicamente. Entonces esta persona ya nos dice que es una disciplina científica por sí misma
y nos dice que busca emplear ordenadores para entender la inteligencia humana, pero que no está limitada a la inteligencia humana, sino que busca solamente comprenderla y complementarla. Entonces, como les decía, no es una rama de las ciencias de la computación, sino que tiene entidad en sí misma, la toma como una rama propia, que no surge por sí misma, esto de que les decía recién, de que no surge espontáneamente por la misma máquina, sino que son líneas de código, no son más que líneas de código predefinidas por una persona, por un humano, y que posteriormente son ejecutadas por los ordenadores, pero que no la crean los ordenadores. Y por último, que no trata, o que por lo menos no debería tratar, de imitar la inteligencia humana, sino de entender la inteligencia humana, nuestro cerebro biológico, y trabajar con esa inteligencia. Se trata de obtener sistemas inteligentes, pero no de limitar esa inteligencia a la inteligencia humana. Pero la realidad es que hasta el momento de todas las definiciones que tenemos, no somos capaces, no podemos definir qué es un sistema computacional inteligente sin mencionar la inteligencia humana. En algún punto la terminamos comparando y la terminamos utilizando de base o de vara para medir qué tan inteligente es la inteligencia artificial. Esto que veíamos en el rompehielos al principio. ¿Qué tan parecido es el poema que hace la inteligencia artificial al poema que hizo una persona? Partamos de la base que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que actúe como determinada persona, por ejemplo. Ahí ya estamos teniendo en cuenta que nos estamos basando en inteligencia humana de una persona para generar algo a través de la inteligencia artificial. Eso con respecto a los conceptos. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Tienen alguna aclaración, pregunta o algo que quieran aportar? Todo bien, dice. Buenísimo. Bueno, imagínense que si tenemos algunas complejidades para definir a la inteligencia artificial, entre los estudiosos de la inteligencia artificial, tenemos que saber también qué es un sistema inteligente. Realmente acá también tenemos divergencias y tenemos distintas opiniones con respecto a qué es un sistema inteligente. Hay gente que ha intentado responder esta pregunta a lo largo de los años. Una de esas personas es Alan Turing. No sé si seguramente han visto el código Enigma. Es esta persona que en la Segunda Guerra Mundial inventó el Imitation Game, que bueno, era esta computadora que decodificaba y codificaba mensajes del enemigo, básicamente. Es el padre de la computación moderna, se dice que es el padre de la computación moderna, y gracias a él se inventó este test, que es muy importante para el conocimiento de la inteligencia artificial. En un paper que hizo, que se llamaba ¿Pueden las máquinas pensar?, surge y propone este test de Turing. Si no han visto la película, véanla, es el código Enigma. Estaba muy buena y ayuda a entender un poco sobre la vida de esta persona que, además de ser muy inteligente, tenía una vida muy interesante. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el test de Turing para ayudarnos a saber si pueden o no pueden las máquinas pensar. Más adelante también vamos a ver otro test que se hizo un poco más adelante en el tiempo y que también nos ayuda a sacarnos más dudas con respecto a esta capacidad o no capacidad que tienen las máquinas de pensar por sí mismas. Básicamente el test de Turing es de 1950. Esta persona nació en 1912, Alan Turing. Como les dije, es considerado el padre de la informática actual. Y en este artículo de 1950 propone un experimento. Este experimento es básicamente una conversación, entre un ser humano y un programa que se encuentran en habitaciones separadas. El ordenador o la computadora está diseñada para ser capaz de mantener un diálogo en el que el humano no sea capaz de detectar si su interlocutor es humano o es una máquina. Entonces, en un tiempo de 5 minutos, la persona que evalúa el test tiene que no percibir la diferencia entre el humano y la máquina o el software, al menos durante un 30% del tiempo. Si esto pasa, la máquina habrá superado el test de Turing y será considerada inteligente, ¿sí? Entonces tenemos una computadora un humano que hace preguntas y un humano que responde por un lado y una computadora que responde por otro. Este humano que es el cuestionador o quien pregunta no tiene que darse cuenta quién le responde, si es una máquina o si es una persona. El test de Turing nos ayuda a entender si las máquinas son capaces de pensar y hasta qué punto podemos entender a la máquina como inteligente.
¿qué es un sistema inteligente? Entonces, si durante el 30% del tiempo la persona no percibe la diferencia entre el humano y la máquina, esta máquina va a ser considerado esto, un sistema inteligente. Antes de pasar a esto, ahí entendemos de nuevo, y volvemos a la definición, de que la vara es la inteligencia humana, sigue siendo la inteligencia humana. No poder diferenciar una máquina de la inteligencia de una persona nos sigue trayendo la misma respuesta de que nos basamos en la inteligencia humana para definir la inteligencia artificial. Y este es el concepto denominado el juego de limitación o limitation game. Así que este es uno de los tests más importantes para definir si las máquinas pueden o no pueden pensar. Y ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se clasifica la inteligencia artificial. Ya vimos los conceptos y ahora vamos a ver un poco las clasificaciones. Bueno, a diferencia de las definiciones, las clasificaciones en las que se puede dividir la inteligencia artificial no son excluyentes entre ellos y tienen un gran consenso en cuanto a su validez. Tenemos tres tipos de inteligencia artificial, que podemos decir que es la inteligencia artificial genérica, la inteligencia artificial específica y la superinteligencia artificial. Los expertos se han hecho, como les decía recién, tienen un consenso respecto de cuál es cada una de las inteligencias artificiales y por qué es que cada una de ellas es la que es. Y esto surge de un experimento como el que estaba contando Sol, pero muy similar, o sea, es muy similar al de test de Turing, que se llama la habitación china. Este es un experimento mental en donde una persona que no habla chino está sentada en una habitación que está cerrada. En la habitación hay un libro que contiene el algoritmo completo empleado por un ordenador para hablar chino, es decir, va a tener todas las instrucciones por las que pasaría una máquina para procesar una frase en chino y generar una frase de vuelta de manera que el resultado sea una imitación perfecta de un hablante nativo en chino. Otra persona que habla chino está por fuera de la habitación y le va a pasar notas escritas en chino a la persona que está dentro de la habitación. Esa persona que está dentro de la habitación va a poder procesar los mensajes, va a poder generar respuestas adecuadas, pero según John Searle, que es quien inventó este experimento, la persona que está sentada en la habitación adentro no comprende chino, sino que solamente ha hecho una simulación de comprensión de chino mediante un conjunto de instrucciones, pero no ha comprendido ni un solo carácter de lo que ha escrito. Entonces, lo que Searle quiere decir es que hay una gran diferencia entre lo que es comprender y lo que es pensar. Entonces, una máquina que alcanza la excelencia en responder a frases en chino no va a comprender chino, ni va a tener ni conciencia ni intencionalidad en sus respuestas. Solamente va a seguir instrucciones, por más que éstas sean perfectas. Entonces, en contraposición con el test de Turing, la habitación china lo que hace es tratar de resaltar el juego de limitación, que el juego de limitación no es más que una muestra de inteligencia, o sea, no es una muestra de inteligencia, sino que es una muestra de una programación certera y experta. Entonces, mediante esta herramienta se obtienen los siguientes tipos de inteligencia artificial, que son los que mencioné recién, que es la ANI, la AGI y la superinteligencia artificial. Ahora vamos a tratar de definir cada una de ellas. Primero, vamos a hacer una aclaración, que es que todas las inteligencias artificiales que existen al día de hoy son las inteligencias artificiales débiles, o la inteligencia artificial ANI. Por más que parezcan muy inteligentes, la realidad es que siempre sus tareas se hacen bajo un conjunto de limitaciones y de condiciones específicas que son indispensables para su funcionamiento. Esa limitación hace que se la denomine débil, porque cualquier variación del contexto o del entorno va a ser inservible a los sistemas. No tienen conciencia, no tienen comprensión humana, aunque se pueda parecer a que sí la tuviese. Por ejemplo, si tenemos un chatbot de asistencia para la compra de billetes de tren y le pedimos entradas para un concierto, nos va a decir que no ha entendido lo que necesitamos, que lo intentemos de vuelta. ¿Por qué? Porque está limitada a una sola tarea, que es esa que acabamos de mencionar.
Eso sería lo que es una inteligencia artificial ANI, una inteligencia artificial débil. Después tenemos lo que es la inteligencia artificial general, que es aquella en donde los seres humanos lo que hacemos es tener una inteligencia artificial clasificada como general. Podemos realizar más de una tarea, podemos hacer tareas en forma simultánea, podemos, no sé, yo puedo estar en esta charla, a su vez puedo estar moviendo los pies, a su vez puedo estar tomando agua y puedo estar pensando en otra cosa y sin embargo estoy dando la charla. Entonces, eso que hace el ser humano, si pudiese hacerlo una computadora, o sea, un sistema inteligente, podría llegar a ser lo que es una inteligencia artificial general. Entonces, es aquella inteligencia que va a igualar la inteligencia humana. Al día de hoy no existen. Sin embargo, Minsky, por ejemplo, que es el cofundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Tecnología de Massachusetts, él, que fue compañero de McCarthy también, él realmente se mostró de manera optimista respecto de la posibilidad de que exista la inteligencia artificial general, y otros especialistas también lo consideran como algo muy probable. Entonces, la inteligencia artificial general va a implicar que los sistemas computacionales que sean indistinguibles de la mente humana por medio de cualquier test que esté disponible. Entonces, lo que haría sería que las máquinas sean capaces de sentir, de procesar, de distinguir necesidades, emociones, los procesos de pensamiento de otras entidades inteligentes, y esto se denomina como la teoría de la mente, que lo que hace es no tratar de replicar o de simular una inteligencia, sino de crear inteligencias que pueden entender realmente a los humanos y al mundo. El intento más cercano de alcanzar una inteligencia artificial general es un ordenador que se llama ordenador K, que está diseñado y fue construido por una persona que se llama Fujitsu. Su principio se basa en una aproximación biológica. Lo que hace es simular todos y cada uno de los componentes del cerebro humano y las interacciones entre ellos. Las neuronas y los neurotransmisores se simulan por medio de millones de líneas de código, pero K necesita 40 minutos de procesamiento para procesar 1 segundo de actividad neuronal real. Entonces, como con estos números es muy difícil poder predecir cuándo podría llegar a darse la inteligencia artificial general. Y por último, tenemos la superinteligencia artificial, que es la última clasificación de la IA, y este es al tiempo de hoy, digamos, hipotética, porque no se ha llegado a ningún intento ni siquiera lejano de lo que sería este tipo de sistema. ¿Cuál sería este tipo de inteligencia artificial? Es aquel que supera a la inteligencia humana. Entonces, ya no va a ser aquel que lo iguala, sino aquella que lo supera. Podemos pensar, por ejemplo, en la película Yo Robot, bueno, en otro tipo de películas que son más futuristas, en las escenas de Black Mirror, por ejemplo, también, que va a ser esta, la que excede los límites de las capacidades cognitivas humanas. Son conscientes de sí mismas y de sus habilidades cognitivas, y dicen los expertos que no es un objetivo que vaya a ser alcanzable. Entonces, tenemos ANI, AGI, ASI. La ANI entonces es una inteligencia artificial específica que está limitada a un problema en concreto. La inteligencia artificial general, que es capaz de desarrollar herramientas propias para la resolución de problemas complejos que no hayan procesado nunca. Y la ASI, que es la inteligencia que excede los límites de las capacidades cognitivas humanas. Esta es la clasificación más común de lo que es la inteligencia artificial. Ahora, bien, volviendo al test de Turing, él llegó a la conclusión de que los ordenadores de propósito general podían ser capaces de aprender. Y esto abrió la puerta a nuevas cuestiones. ¿Cómo pensar si un ordenador sería capaz de realizar tareas como si fuese un humano? ¿Si podría un ordenador aprender por sí mismo a realizar una tarea específica? ¿Si podría hacerlo en base a los datos que le proporcionamos? Y esas preguntas abrieron la puerta a un nuevo paradigma de programación. Dentro de esos paradigmas de programación, tenemos lo que es el aprendizaje automático o el machine learning, en donde los
humanos suministramos una serie de datos de entrada, así como las respuestas esperadas a dichos datos de entrada, con el fin de obtener como salida una serie de reglas que nos permitan obtener la correspondencia entre los datos de entrada y los datos de salida. Esas reglas son luego aplicadas a nuevos datos para producir respuestas originales, es decir, que sean generadas automáticamente por las reglas que el sistema ha creado y no por reglas codificadas por los programadores. El aprendizaje automático tuvo su consagración en el año 1997, cuando IBM lanzó el superordenador Deep Blue, con una supercomputadora que venció al campeón Garry Kasparov, con un ritmo de juego que fue muy lento, y esto ocurrió en 1996 en una partida que fue memorable. Después, el otro hito, digamos, fue en el año 2011, cuando también un sistema de inteligencia artificial jugó el juego Jeopardy y le ganó a 2 participantes humanos. Y siguiendo la misma línea, en el año 2015, Google presentó AlphaGo, que es un programa informático de inteligencia artificial para jugar el juego de mesa Go, y bueno, también se convirtió en la primera máquina de Go en ganar a un jugador profesional de este juego. Entonces, desde ahí ha empezado una carrera tecnológica que hoy cada vez está más competitiva y más potencial, que tenemos que la vamos a ir viendo a lo largo de la charla, y van a ir viendo cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial. Entonces, dentro del campo de la IA, el aprendizaje automático se ha convertido en el subcampo más popular y exitoso, y sobre él se han generado nuevas técnicas de reciente aparición, como puede ser el Deep Learning. Entonces, tenemos la inteligencia artificial como aquella que va a englobar al aprendizaje automático, y dentro del aprendizaje automático tenemos lo que es el aprendizaje profundo o Deep Learning. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Ahí escribieron si tienen el link, debe ser de la asistencia. Si lo puedes compartir, Sol, genial. Bueno, No lo puedo pegar, ahí estoy ¿cómo? tratando. Que no se me pega, no sé qué le pasa al chat, pero ahí lo paso, tranqui. Ah, bueno. Bueno, tenemos entonces que concentrarnos en que tenemos el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado, yo lo que hago es darle al sistema los datos etiquetados. Yo le voy a decir, esto es un perro, esto es un gatito, esto es una vaca, ¿sí? Y el sistema lo que va a hacer procesar esos datos y obtener patrones. Por otro lado, cuando tengo aprendizaje no supervisado, yo no le voy a decir, no le voy a decir al sistema inteligente qué es un gato, qué es un perro o qué es una vaca, sino que voy a dejar que el sistema inteligente por sí solo descubra qué es aquello cuáles son los patrones. Entonces, en el supervisado, como dice acá en la presentación, tenemos un conjunto de datos para los cuales conocemos la respuesta correcta que tratamos de predecir, y en base a la misma construimos el algoritmo que nos va a permitir relacionar los datos de entrada con los datos de salida y poder aplicarlo a nuevos subconjuntos de datos. Después tenemos el aprendizaje no supervisado, que es este que les comentaba recién, en donde tenemos datos que no son etiquetados. No conocemos la respuesta correcta que tratamos de predecir para el conjunto de datos que estamos utilizando para crear nuestro modelo, por lo que se basa en identificar estructuras dentro de los datos. Vamos a ver un videito ahora, si quieres ponerlo, Sol, para que se clarifique un poco más todo. In this video, I'm going to talk about the differences between supervised and unsupervised learning. Ay, ¿te escuchaba? In this video, I'm going to talk about the differences between supervised and unsupervised learning. Supervised learning is a machine learning technique wherein we have a target variable. This means we have past data telling us what the correct answer is. If my objective is to build a model that can predict a house's value, I would have the sale price for houses that have already sold to teach the model. You can see here an illustration of houses on a street. The goal in this supervised learning task will be to predict a value for each house on the street.
Conversely, with unsupervised learning, there is no target variable in our dataset. You can see the column sale price is now gone. Thus, our model has no way to learn what the house values should be. For this reason, we have to alter the question. If we look back at our original illustration, we are no longer going to ask what a house would sell for, but rather, which houses are similar. But why is clustering useful? A real-world example of how clustering can be used is movie recommendations. When using a streaming platform, services will often recommend movies you would like based on past films you have watched. One way to do this is through clustering movies that are similar. When you watch a movie in one cluster, the streaming service may recommend another movie in that same cluster. So if you've watched Billy Madison, you may be recommended Happy Gilmore, since they are similar. It's important to understand that with clustering, there is no such thing as a correct output. Let's use my cluster on the right to explain why. The cluster containing Schindler's List, The Pianist, and Night Will Fall all broach the same subject, the Holocaust, so this cluster makes sense in a lot of ways. But Night Will Fall is a documentary, while the others are not. Does this mean it doesn't belong? There is no objective answer. The key to clustering isn't about making objectively correct clusters, but rather finding useful clusters. I would argue this cluster is useful, despite the mix of documentaries and dramas. If a viewer liked one film in this cluster, there is a strong chance they would like any of the others. While there is no right cluster, I would say there are wrong clusters. After watching Billy Madison, Netflix probably shouldn't recommend Schindler's List. There are no similarities between the films. Thus, if the two are grouped together, we have created something that is not useful. So as a recap, supervised learning is when you have the target value for past data, which will inform the model on how to make predictions on new data. Unsupervised learning is not about making predictions, but rather grouping things that are similar. Bueno, ahí dijo esta persona que explica muy bien lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado, más o menos lo mismo que les comentaba yo recién, pero bueno, con un poco más de tecnicismos que por ahí les han servido para entender mucho más qué es la IA y cuáles son sus tipos de aprendizajes automáticos. Bueno, hasta acá venimos bien con los conceptos. ¿Habían escuchado hablar de aprendizaje automático? ¿Me quieren responder por el chat? Genial. A ver. Ay, Cristian dice que sí. No, Sandra. dicen. Sí. Bueno, perfecto. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones, particularmente en este caso, inteligencia artificial aplicada al trabajo. Pone Francisco, sí, es la forma que ChatGPT se mejora para nuevas versiones, según leí. Bueno, vamos a hablar entonces sobre cómo esta tecnología, que yo les dije al principio que era una de las tecnologías más disruptivas de la cuarta revolución industrial, viene a impactar en nuestras vidas y en particular en nuestros trabajos, en este caso. Bueno, como ya sabemos, desde las primeras revoluciones industriales, que los humanos convivimos con maquinarias que nos ayudan a hacer tareas que solemos hacer o solíamos hacer de manera manual. Como bien vimos al principio, antes las máquinas venían a reemplazar las tareas manuales y hoy vienen a reemplazar o a acompañarnos o asistirnos en tareas más intelectuales y en las que usamos nuestro cerebro. Bueno, entonces, como tenemos ahora la aparición de la inteligencia artificial, vamos a ver cómo influye en este mundo del trabajo, preguntándonos primero si la inteligencia artificial viene a quitarnos o no viene a quitarnos los trabajos, o qué viene a hacer con nuestros trabajos. Acá pusimos este robotito que dice yo lo hago. Bueno, vamos a ver qué puede hacer este robotito entre comillas. Bueno, antes de entrar en pánico de si la inteligencia artificial va a robarme o no el trabajo, vamos a tratar de hacer un análisis más profundo y vamos a encuadrar este análisis en 3 tendencias muy importantes. Primero, y la primera de las tendencias, es que la inteligencia artificial avanza únicamente sobre tareas mecánicas y rutinarias,
esto que decía Aris cuando habló sobre la ANI, o la inteligencia artificial débil, que decía que eran tareas, eran mecánicas y rutinarias y repetitivas. Por ende, este análisis que se hace de esta tendencia es que el personal dedicado a las tareas mecánicas, rutinarias y repetitivas podría ser asignado o reasignado a labores que sean más productivas y más creativas, que como dijimos al principio, la inteligencia artificial todavía no puede hacer. No tiene la capacidad de ser creativa y productiva como una persona. La segunda tendencia es que es clave aprovechar las oportunidades y los beneficios para que las empresas y las personas puedan aumentar la competitividad y esto ayude a aumentar la economía de los países. Es una gran oportunidad, dicen los estudiosos de la inteligencia artificial, para que los países en desarrollo tomen los beneficios y los adapten a través también claramente de la inversión en educación, en maquinaria, en desarrollo, etcétera, para aumentar la competitividad de la economía de sus países. Y la tercera gran tendencia es que, como les decía recién, las empresas y los gobiernos tienen que invertir en el desarrollo de las competencias estas que necesitan las personas. Vieron que la primera tendencia era irnos a tareas mecánicas y rutinarias, reasignando personal. Bueno, hay que invertir en que este personal reasignado adquiera y desarrolle las competencias para los que no están suficientemente preparados para aprovechar las nuevas oportunidades de estos tipos de empleos. Entonces, aparte de invertir en tecnología, hay que invertir en educación, en concientización y en reflexión de la ciudadanía. Es muy importante que podamos aprovechar e ir junto con este crecimiento de la inteligencia artificial y no en contra del mismo. Que nos ayude y no que nos tire para abajo en cuanto a los empleos. Pero entonces, ¿más automatización significa desempleo? Bueno, mientras que la creciente automatización puede reducir el empleo en algunos sectores, que serían los sectores que tienen tareas más automáticas y repetitivas, en otros sectores, la automatización y la tecnología incrementa el empleo y genera la posibilidad de nuevos empleos. Vimos al principio, lo orientamos más a la carrera del derecho, a qué tipos de profesiones o capacidades podíamos adquirir los abogados para adaptarnos a este mundo en el cual la automatización es moneda corriente y que tenemos mucha tecnología a nuestra disposición. Bueno, este tipo de trabajos van a ser aún más requeridos con la implementación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, en contextos de desarrollo asimétrico, en el caso claramente de Latinoamérica, por cuestiones obviamente de recursos y como todos ya sabemos, lo que tenemos que hacer es reducir los riesgos, afrontar los retos y potenciar los beneficios que presentan la inteligencia artificial y también la robótica. Esta reducción de riesgos va de la mano de la parte ética y de la parte regulatoria, y también esto nos trae nuevos retos y nueva legislación que tiene que ser necesaria para implementar la inteligencia artificial de manera correcta y que no sea perjudicial, y sobre todo, como les decía, potenciar los beneficios que presenta esta tecnología. Vamos a analizar ahora un poco la transformación del empleo. Dijimos que los empleos se vienen transformando gracias a la tecnología. Tenemos que saber entonces primero que los trabajos están centrados actualmente en el uso y en la mejora de la tecnología. Surgen nuevas profesiones, surgen nuevos trabajos, como por ejemplo manejo de drones, desarrollo de software, análisis de datos, programación en general, todo lo que tenga que ver con la reparación de maquinaria que utilice inteligencia artificial, etcétera. Surgen un montón de trabajos nuevos centrados en el uso y en la mejora y la reparación de la tecnología. En segundo lugar, de la mano de esta transformación del empleo viene la aparición de nuevos trabajos freelancer. Este auge del trabajo remoto nos permite también trabajar de manera más libre y de manera más internacional, también podemos decir, podemos trabajar hacia otros países, o sea, otras provincias, nuestros equipos pueden ser diversos, cosa que también hablamos al principio. Y bueno, esto nos habla de la economía colaborativa y de cómo la globalización nos ayuda e impulsa esta economía colaborativa. En tercer lugar, que los empleos nuevos que surgen, como les decía al principio, de la aplicación de la tecnología y también de las redes sociales, nuevos empleos que aparecen que antes ni nos imaginábamos que iban a aparecer. Y en cuarto lugar, la transformación del empleo impacta mucho en lo que se denomina la economía naranja.
porque son aquellas actividades que se vinculan con áreas o sectores relacionadas a la creatividad, el arte, el entretenimiento, en las cuales nosotros como seres humanos podemos aportar muchísimo más que la misma tecnología. Entonces, esta economía naranja empieza a brindar nuevas oportunidades para profesiones más tradicionales o para oficios más tradicionales, gracias también al crecimiento exponencial de este tipo de actividades. Así que en esta cuarta revolución industrial, el empleo se está transformando, tenemos más automatización, tenemos aparición de nueva tecnología, pero esto no quiere decir que se reduzcan los empleos, sino que se abren nuevas oportunidades y nuevas posibilidades. El desafío está en que nosotros también, tanto como profesionales del derecho, como también otras profesiones, encontremos nuestro lugar y lo que podemos aportar que nos diferencia de la tecnología en general. Entonces, ¿con qué tenemos que contar para poder adaptarnos y para poder transformar nuestros empleos? Por un lado, con habilidades digitales, que nos permiten obviamente enfrentar los desafíos que demanda la actualización permanente y constante, y adaptarnos a las demandas de la vida digital. Tenemos que tener estas habilidades bien aceitadas para poder adaptarnos a la nueva tecnología que surge y que no nos asuste y que no nos dé miedo. Y por otro lado, como hablamos también en la primera clase y retomando un poco lo que vimos allá, tenemos que contar con actividades, con habilidades de creatividad y con habilidades socioemocionales. Algunas de ellas son la inteligencia emocional y el buen manejo y las interacciones humanas completas. Entonces, tenemos que contar con habilidades, como habíamos dicho, técnicas y con habilidades blandas para poder adaptarnos a la implementación y a la adaptación de la inteligencia artificial en nuestros empleos. Y algo que es muy importante es que tenemos que diferenciar entre trabajos y tareas. ¿Por qué? Porque no todos los trabajos son automatizables en su 100%. De hecho, son muy pocos los trabajos, entiéndase trabajo como un oficio, como una profesión o como algo que se hace para vivir, que se pueden automatizar en su totalidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre las tareas automatizables, semiautomatizables y no automatizables, que son esas las que se automatizan justamente, son esas a las que se le implementa tecnología, no a los trabajos en general, no al oficio en general, sino a la tarea. Y para eso tenemos que diferenciar, por un lado, trabajo, y por otro lado, las tareas de las que consta ese trabajo. No sé si se entiende la diferencia, pero es la tarea la que va a ser automatizada y no el trabajo en general. Dentro del trabajo diario siempre va a haber un punto, o la gran mayoría de las veces, en la que el ser humano tenga que intervenir, ya sea dando su aprobación, ya sea creando algo, generando una nueva idea, o aplicando algo que la inteligencia artificial o cualquier sistema que esté ayudando a automatizar no puede hacer. Entonces, cuando hablamos de tareas, que dije que tenemos que dividir los trabajos de las tareas, las dividimos en tres grandes segmentos. Tenemos tareas automatizables, semiautomatizables y no automatizables, que ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Y es muy útil analizar cuáles son estas tareas automatizables, semiautomatizables y no automatizables, para ver cómo se puede aumentar la capacidad humana a partir de la asistencia inteligente, el diagnóstico inteligente y la predicción. Para eso es importante que diferenciemos tareas de trabajos. Bien. Voy a tener la cámara apagada porque tengo conexión inestable, así que por eso la tengo apagada. Retomando esto que decía Sol, tenemos que tener en cuenta que entonces tenemos tareas que son automatizables, tareas no automatizables y tareas semiautomatizables. Las tareas automatizables son aquellas tareas que tienen el potencial de justamente ser automatizadas utilizando tecnologías y sistemas automatizados. Son repetitivas, están basadas en reglas y requieren un procesamiento de datos estructurado. Puede ser, por ejemplo, procesamiento de facturas, generación de informes, envío de correos electrónicos. ¿Cuál es el resultado de automatizar estas tareas? Aumentar la productividad, reducir errores y liberar tiempo para actividades más estratégicas. Después tenemos lo que son las tareas no automatizables. Son aquellas en donde no se puede automatizar porque no tienen el potencial para ser automatizadas, dado a que tienen una naturaleza compleja, una naturaleza creativa,
basada en la toma de decisiones. Por ejemplo, resolver problemas complejos, negociar contratos, desarrollo de software, puede ser o no en este momento, porque ya tenemos algunos, ya sí, como por ejemplo ChatGPT, que hacen programación, pero bueno, en principio el desarrollo de software sería una tarea no automatizable. Y después tenemos lo que son las tareas semi-automatizables, que son aquellas en que en parte pueden ser automatizadas y en parte no, una combinación de ambas. Entonces, como broche de esto que decía Sol, tenemos que tener en cuenta que el derecho como ciencia y como ejercicio profesional de la abogacía no escapan a los impactos de los que hablaba Sol, en especial a lo que tiene que ver con desarrollos de inteligencia artificial y la combinación con otras tecnologías. Los impactos han hecho grandes cambios en el mercado profesional mediante el surgimiento de nuevos servicios llamados Legal Tech, como dijimos en la primera clase, que son aquellos que utilizan tecnologías avanzadas para comprender la automatización de tareas. Entonces, acá tenemos un ejemplo que solo les va a mostrar, si quieres pasar a la siguiente, en donde se hizo una investigación del Laboratorio de Inteligencia Artificial y se determinó cuáles eran aquellas tareas automatizables, no automatizables y semiautomatizables. Entonces, de las 86 actividades que requieren habilidades complejas como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, solamente 11 son completamente automatizables, 28 semiautomatizables y 47 no automatizables. En cambio, las actividades rutinarias y repetitivas que demandan metodicidad y practicidad, en su gran mayoría son completamente automatizables, 37 de 46. Y los resultados que dio esta investigación que se hizo desde el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA significan un gran aumento en la potencialidad, en la reducción de tiempos, en la reducción de costos y en la reducción de errores. Bien, hasta ahí tenemos un ejemplo de cómo se puede aplicar inteligencia artificial en la justicia. Si querés pasar al siguiente, que creo que tiene los porcentajes. Ah, no los tiene, no importa. Bueno, estás muteado. ¿Este o cuál No, querías? pensé que teníamos los porcentajes en los que se redujo la... Pero no importa. Bueno, la idea de lo que es inteligencia artificial en el campo legal parece nueva, pero no lo es. Mucho antes de que existiera Google, en 1968, el profesor Hugh Clifford de la Universidad de Queens en Londres creó una base de datos legales que se llamaba QuickLaw. Este fue el primer paso. 2 años más tarde, en la Universidad de Stanford se publica el artículo Especulaciones sobre la inteligencia artificial y el razonamiento legal, y en 1987 se celebra la primera conferencia internacional sobre inteligencia artificial y leyes. Ari, perdón, acá estaba la Firmina. Se me había perdido. Acá está. Bueno, lo que les quería decir era esto, que miren cómo aumentó la eficiencia en un 967% y en un 757% respectivamente. O sea, es muchísimo. Pasaron de llevar horas a llevar 45 y 35 segundos. Solamente por automatizar aquellas tareas que podían ser automatizadas. Entonces, acá lo importante es que ustedes tienen que saber que no es que el sistema inteligente viene a reemplazar al humano, sino, como decía Sol, viene a ejecutar determinadas tareas para liberar a la persona de la carga de tareas automatizables que son sumamente tediosas, y lo que hace es liberarlos de esa carga para que puedan hacer aquellas tareas que la computadora, digamos, el sistema informático no puede hacer por ellas, porque necesitan de un trabajo mucho más artesanal, mucho más crítico, mucho más análisis, etc. Entonces, bueno, tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, les estaba diciendo entonces que la inteligencia artificial impacta en el mundo del derecho, que tenemos dentro de los avances de la tecnología aplicada al derecho, tenemos los sistemas jurídicos expertos, que son aquellos que ayudan a la toma de decisiones judiciales. Entonces,
ayudan a resolver problemas muy específicos, por ejemplo, un sistema expertos, un sistema computacional que puede plantear posibles soluciones a determinados asuntos jurídicos, aplicando conocimiento experto en la materia, como también explicar sus razonamientos. Entonces tenemos clasificación de distintos tipos de IA aplicada al derecho. Por un lado tenemos IA aplicada a la búsqueda de documentación jurídica, y por otro, la IA aplicada a la toma de decisiones. Dentro de lo que es la IA aplicada a la búsqueda de documentación jurídica, hay grandes almacenamientos digitales de legislación y jurisprudencia que van a facilitar la consulta automatizada, como por ejemplo LexisNexis, que utiliza Machine Learning, inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural en sus bases de datos para poder encontrar la información correcta. Actualmente, o hace algún tiempito atrás, está probando una API desarrollada por OpenAI, evaluando la precisión de velocidad y flexibilidad y su utilidad en el ámbito legal. Después tenemos la IA aplicada a la toma de decisiones, que son estos sistemas expertos, estos sistemas jurídicos expertos, que tratan de emular algunos de los procesos cognitivos llevados a cabo por los operadores del derecho para tomar decisiones jurídicas. En este caso, podemos hablar de Prometea, de Pretoria y de Victor, por ejemplo, en Brasil. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de inteligencia artificial en el derecho. Tenemos un software que se llama Software Premonition, que es de Estados Unidos, que es un software que se creó para predecir la orientación que van a tener las sentencias de los jueces, al tener en cuenta los fallos de los juzgados, y dependiendo de cómo sea el sorteo, sabés que tenés más chances de ganar un litigio con tal o determinado argumento. Entonces lo que hacen es especular sobre qué día presentar la demanda y saber en qué juzgado cae el sorteo. Otra funcionalidad que tiene es averiguar qué abogados ganan sus juicios, ante qué jueces y sobre qué asuntos. Después tenemos otro tipo de ejemplos relacionados a lo que es la inteligencia artificial en el derecho, que son los jueces de software de China y Estonia, que ahí les voy a contar un poquito Sol de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, como ustedes sabrán, en algunos países ya de avanzada, y por eso les hablaba del avance asimétrico de la tecnología según la región, y por eso les decía lo de Latinoamérica. Bueno, en China particularmente, ya en los juzgados chinos ya es frecuente, en realidad, ser atendido por un asistente robot que lo que hace es resolver preguntas y lo hace en un lenguaje natural, en un lenguaje en el que el ciudadano se siente cómodo y lo puede entender. Este robot, entre comillas, ha sido ideado y ha sido entrenado para dar asistencia legal a la persona que lo necesite. Hay varios asistentes de inteligencia artificial utilizados en China. El primero se llamó Xiaofa, que la traducción es derecho pequeñito o ley pequeñita, y el sistema se diseñó para analizar crímenes, y la idea era estandarizar condenas y generar automáticamente borradores. Este fue el primer paso, para después pasar a lo que se hizo en el 2017, fíjense, bastante avanzados, para presentar el primer tribunal virtual o cibernético que se estableció en una ciudad china. Y después se empezaron a abrir salas similares a lo largo de todo el país. Estos son los llamados tribunales de Internet de China y son competentes en determinados asuntos, solamente no son competentes en todos los asuntos civiles ni penales, sino que están más relacionados a las operaciones en red, al comercio electrónico, a la propiedad intelectual, etc. Además, bueno, en Estonia particularmente es otra experiencia muy llamativa, que ya están un poco más avanzados. Tiene una población de 1.3 millones de habitantes y lo que ha hecho es ponerse a la cabeza en esta carrera tecnológica que mencionaba Ari recién, la investigación de lo que han denominado en ese país como jueces robots, y se espera que se haga lo mismo que en China. En este caso, en el caso de Estonia, está un poquito más avanzado. Perdón, voy a silenciar, escucho ruido de fondo. Alguien se desmuteó.
Me sale, pero no puedo mutear. Ahí está, gracias. Bueno, en este caso, las partes lo que hacen es presentar sus demandas y sus pruebas, todo en formato digital, y este juez de inteligencia artificial que están desarrollando analizaría la documentación y emitiría la sentencia. Entonces, con esto se podría acelerar muchos casos atrasados que los jueces y los secretarios y los funcionarios judiciales no pueden enfrentar actualmente. Pero lo importante de esto, tanto en China con sus llamados jueces robot, y en Estonia, con también los denominados jueces robot, es que no resuelven casos en la vida real, sino que esto que vuelvo a hablar, como hablé recién, de este imaginario colectivo del juez robot, robot humanoide resolviendo casos, sino que, de nuevo, como decía Ari, tenemos una realidad que es que para siempre, siempre va a ser necesaria la intervención humana, ¿no? Siempre que haya una decisión tomada o asistida por la inteligencia artificial, en todos los países tiene que existir la intervención humana. ¿Por qué? Porque justamente es el juez con sus conocimientos y su experiencia el que a la larga tiene que definir si la decisión tomada por la asistencia artificial es o no es correcta, es o no es aplicable al caso, o hay algo que se tiene que ayudar a resolver ahí. Entonces, en general, con todo esto que estamos viendo de inteligencia artificial y justicia, vemos que son sistemas que no reemplazan a los jueces, que no reemplazan a los funcionarios, que no reemplazan a los abogados, tampoco como en Premonition, por ejemplo, sino que ayudan a agilizar sus trabajos, a hacerlos más rápidos, a hacerlos más precisos, ayudan a tomar mejores decisiones y a que las tareas que pueden ser repetitivas y automatizables se hagan por una máquina y no por la persona. Y la persona pueda dedicarse, en el caso del juez, por ejemplo, a comprender cuál es la situación problemática del justiciable, cosa que teniendo una parva de expediente gigante que tiene que resolver todo sin asistencia, tiene que ponerse a leer, tiene que ponerse a investigar y un montón de cosas más que son tareas repetitivas, lo puede hacer una máquina o con asistencia de una máquina. El juez puede tomar la decisión en base a lo que siente o lo que determina el justiciable, ¿sí? Se empieza a practicar o se busca que con la asistencia de sistemas inteligentes se empiece a practicar un poco más la empatía, un poco más el estar al servicio del cliente, que es este paradigma que tratamos de aplicar ahora actualmente a la justicia, ¿no? En todos lados se está empezando a hablar un poco más de que antes los jueces y los funcionarios y los abogados eran los protagonistas en los asuntos litigiosos, y hoy en día el protagonista es siempre el justiciable, ¿no? Se trata de poner el ojo en el justiciable. Y lo que vienen a hacer los sistemas inteligentes, tanto en estos casos de avanzada como en otros casos que ya estuvimos viendo y que seguramente podrán conocer, sirven para brindar asistencia, pero no para reemplazar. Tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber una persona, o va a tener que haber una persona que del sí final, ya sea, como les decía recién con el tema de la intervención del humano, ya sea aprobando, ya sea rechazando, ya sea complementando o agregando alguna decisión más particular de la persona. Bueno, acá se armó un poco de debate, Sol, mientras vos ibas hablando. Acá Sandra dice que esto sería imposible de aplicar para los procesos de familia. Después, Cristian dice no necesariamente. Hay resoluciones de forma del proceso que sí pueden ser así. Después, Cristian también dice la sana crítica no tiene la máquina, entonces por ahora no reemplaza. Exactamente, Cristian, a eso nos referimos, y totalmente de acuerdo también con lo que dice Sandra, que hay procesos en los cuales no podría tener del todo la aplicación, sino que puede facilitar. Ustedes imagínense, más que nada en los trámites repetitivos o en los trámites que requieren de mucha, no sé, por ejemplo, poner número a algo permanentemente o firmas reiteradas, o bueno, los ejemplos que dio Ari recién también, que llevan muchísimo tiempo y no aportan nada. Claro, exactamente. No aportan nada de humanidad al proceso, ¿sí? Siempre que haya que aportar algo de humanidad al proceso, la máquina va a asistir, no va a reemplazar. Así que coincido en que la sana crítica no se puede reemplazar. Sí se podrían los interlocutorios o de trámites, claro, en los procesos más sencillos, en los procesos que Ejecución son de más horarios o convenios, dice. tal cual, los que son más repetitivos, más reiterativos. También en los más pequeños.
Cristian dice que en familia también se podría, pero no en la sentencia, tal cual. Sí. Sol, ¿te parece que pasemos al... ¿Tenemos videíto de Prometea? No me acuerdo. No tenemos. Si querés, Bueno. vamos, no sé. Sí, compartamos el videíto de Prometea, así lo vemos mejor explicado por sus creadores. Bueno, si quieren, sigan debatiendo mientras lo busco. Ahí lo busco. Bueno, hay algunos que son un poco largos. No importa, ahí lo explico yo. Bueno, dale. Bueno, relacionado con lo que estaba explicando Sol de aplicación de inteligencia artificial en la justicia, tenemos el caso Prometea y el caso Pretoria. Quiero saber antes si lo han escuchado alguna vez. Cristian dice que sí. No, sí, Prometea. Cristian decía arriba que se puede aplicar en la administración, tal cual, en la administración de justicia se puede aplicar. Sí. Juicios ejecutivos. Y bueno, Prometeo es el que bajó del fuego del Olimpo. Bueno, sí, viene de ahí el nombre, creo. Pero en este caso vamos a hablar del sistema. Bueno, Prometea es un sistema de inteligencia artificial que se creó en Argentina en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este sistema, en un primer momento, se ideó o se implementó pensando en la optimización del servicio de justicia, con el fin de agilizar de manera exponencial los procesos judiciales en beneficio del ciudadano. Y luego, lo que se dieron cuenta fue que estos beneficios que generaba podían ser aprovechados por cualquier organización pública. Comenzó en el año 2017, y a partir de esa fecha ha interactuado con más de 60 organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, como la ONU, la Organización de los Estados Americanos, la Universidad de Oxford, la Universidad de Milano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional de Colombia, etc. Ha traído muchos beneficios en aplicaciones y el desarrollo de diversas pruebas en concepto en la justicia, en la justicia y en la administración pública. Y lo que hace es predecir la solución a un caso judicial en menos de 20 segundos con una tasa de acierto del 96%. Permite que en solo 45 días se elaboren 1000 dictámenes jurídicos relacionados a expedientes del derecho de la vivienda, por ejemplo, lo cual de modo tradicional demoraría 174 días. O sea, fíjense, pasamos de 174 días a 45 días. Después, en lo que es en materia contravencional, permite que en 26 días se elaboren 1000 resoluciones de suspensión de juicio a prueba por conducir en estado de ebriedad, lo que manualmente tarda 110 días. Y así con otros muchos ejemplos de casos de uso. En la Corte Constitucional de Colombia, este Prometea ya no se llama así, sino que se llama Pretoria, y el caso es el siguiente. A la Corte Constitucional les llegan miles de expedientes por día, y se logró reducir el tiempo destinado a la selección de casos urgentes de 96 días a 2 minutos. O sea, imagínense eso. De 96 días a 2 minutos. Lo que hace Prometea o Pretoria es leer, analizar y detectar y sugerir en pocos segundos los casos prioritarios en materia de salud. Todo esto bajo la supervisión humana. También se ha aplicado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde funciona como un asistente virtual para la creación de notificaciones y como una herramienta de búsqueda avanzada y como un asistente virtual para la creación de una resolución. Entonces, bueno, estos son todos ejemplos de cómo se aplica inteligencia artificial en la justicia. Y ahora tenemos el último caso, que es Sherlock Legal. Bueno, como dijo Ari cuando habló de para qué se aplicaba la inteligencia artificial en la justicia o en el derecho, y habló de la diferencia de los sistemas expertos que se aplicaban a la toma de decisiones y los sistemas de inteligencia artificial que estaban aplicados a la búsqueda y análisis de material o de jurisprudencia legal o de doctrina, tenemos en el segundo caso, en el caso de la búsqueda de jurisprudencia, a Sherlock Legal. Sherlock también, al igual que Prometea, es de creación argentina, está creada por la emblemática Sociedad Anónima,
cuyo presidente y fundador es Horacio Granero. Bueno, tienen desarrollos realizados dentro de la bremática también relacionados a ebooks, a materiales y cursos en eldial.com. Y también, bueno, han participado en muchos hackathons, desafíos tecnológicos y cuestiones de ese estilo. Entonces, en esta carrera tecnológica, nuevamente, de la innovación en el derecho, generaron Sherlock Legal, que tiene algunas particularidades. ¿Cómo funciona? Bueno, ha sido creado y pensado por Horacio Granero y su equipo para ser un asistente del abogado. Tiene una interfaz gráfica que es dinámica, que es intuitiva y que es fácil de utilizar, y se efectúan las preguntas en lenguaje natural. El lenguaje natural, cuando hablamos de lenguaje natural, es el lenguaje que utilizamos las personas. Por ejemplo, se le tiene que preguntar, en el caso de una separación matrimonial, ¿los hijos deben quedar con la madre? No con descriptores o lógica de programación, sino que únicamente con lenguaje natural. Entonces, lo que hace Sherlock es que mediante algoritmos de inteligencia artificial generados, se analizan sintácticamente esas oraciones y se interpretan los precedentes judiciales para encontrar fragmentos relacionados con la pregunta que yo les formulé. Y el mismo programa, el mismo algoritmo, los va a considerar más o menos relevantes, entonces me va a mostrar los más relevantes. Después, Sherlock lo que hace es desplegar un grupo de las distintas respuestas que considere pertinentes y también ayuda a visualizar gráficos que indican los porcentajes de aceptación o rechazo con la pregunta efectuada. Entonces, finalmente, lo que hace Sherlock es dar su opinión en forma automática sobre la probabilidad de que esta pregunta o esta respuesta a esta pregunta que yo le hice sea afirmativa o negativa en relación a la consulta que yo le hice. Ha sido creado en principio para ser aplicado a jurisprudencia, pero se puede aplicar o implementar en cualquier base de datos estructurados o no estructurados. Entonces, el programa básicamente tiene dos módulos, y lo que busca es encontrar sumarios pertinentes con la pregunta que yo realizo como abogado, y después encontrar dentro de los fallos los párrafos, los párrafos en los sumarios pertinentes que directa o indirectamente se correspondan con la pregunta o la consulta que yo le hice. Lo que busca es interpretar en el texto una respuesta a la pregunta realizada, analizando si es por sí o por no. Tiene un primer módulo que se relaciona al problema de la pertinencia de la pregunta, es decir, ¿es pertinente o no es pertinente? Por lo que se realiza primero un análisis sintáctico de la pregunta que hago, y después se queda el programa con determinados lemas, frases o entidades, que posteriormente se obtienen las raíces de esas palabras, y luego se busca en la base de datos los fallos relacionados a esa palabra. Todo esto, obviamente, programado con inteligencia artificial. Y después lo que se hace a grandes rasgos es utilizar criterios de similitud, como los que vimos recién cuando aprendimos los tipos de aprendizaje, para encontrar documentos similares, como algunos criterios más técnicos quizás, pero lo que hace es generar distintos escenarios para una misma pregunta. Y los resultados después se verifican contra un modelo entrenado de inteligencia artificial para ver cuál de la lista de fallos es el más pertinente. Y después, en el segundo módulo, como segunda parte del proceso, con respecto al problema de la respuesta, se recibe en primer lugar la pregunta que fue formulada, con los documentos que fueron previamente procesados, y se analizan buscando los fragmentos en los fallos que más se acerquen a la respuesta correcta. Entonces, básicamente lo que ustedes pueden ver utilizando Sherlock es un buscador de jurisprudencia más inteligente que un buscador de jurisprudencia tradicional, porque me permite realizarle preguntas en lenguaje natural. Acá me detengo un segundo porque hemos recibido a veces consultas o dudas de colegas que quizás son de otras generaciones que han utilizado ChatGPT como su Sherlock o como su buscador de jurisprudencia, siendo que ChatGPT no es una inteligencia artificial destinada a la justicia, sino que, bueno, obviamente sabemos que puede tener un montón de aplicaciones, pero también, como está entrenada con muchísimos datos muy variados, muy no estructurados, puede tener o es propensa a tener más errores, lo cual no está mal. Como dijimos al principio, la inteligencia artificial no comprende ni piensa por sí misma, sino que es entrenada por humanos y es propensa en ese caso a cometer errores.
Así que es importante que ustedes entiendan que existen herramientas de inteligencia artificial específicamente orientadas al derecho que se pueden investigar y se pueden aprovechar y utilizar, y que tenemos que tratar de utilizar esas cuando tengamos que o que necesitemos encontrar jurisprudencia o queramos usar algo de tecnología para alguno de nuestros casos. Así que en conclusión sería eso. Ahí preguntan, ahí el tema sería cómo hacer la consulta, tal cual, es exactamente como cuando hablamos de ChatGPT y hablamos de los prompts, cómo se hacen las preguntas. Nosotros hace un par de, no recuerdo si el año pasado o el anterior, desde el semillero participamos junto con Horacio bueno, ayudamos a generar una nueva versión de Sherlock, participamos en el desarrollo, digamos, porque probamos cómo funcionaban los fallos, entre otras cosas. Y bueno, finalmente, bueno, pudimos ver más o menos cómo funcionaba el sistema. Y lo interesante que tiene es esto de la lectura del lenguaje natural, que es muy difícil de hallar en otro sistema de búsqueda de jurisprudencia. Lo tengo que buscar generalmente con número de expediente, con año, con palabras clave, y eso hace más complicada la búsqueda. Este es más preciso. Bueno, ya vamos terminando y con esto ya concluimos. Dijimos entonces que la inteligencia artificial está transformando el derecho, la justicia y el trabajo, y lo que ofrece es eficiencia y decisiones informadas en el ámbito legal, mejoran el acceso a la justicia y también agiliza los procesos judiciales y, como bien dijeron por ahí, también los administrativos. Pero también es necesario abordar los desafíos éticos y legales y también, como dijimos recién, adquirir las habilidades complementarias para aprovechar las oportunidades laborales que nos brinda la tecnología. Entonces, tenemos, como siempre decimos, que usar la tecnología como aliada a nuestro favor y para beneficiarnos de la misma y no para otros fines. Pero para eso tenemos que seguir fomentando nuestras habilidades blandas, tenemos que seguir desarrollándolas y tenemos que interesarnos en qué es lo que está pasando. Si nos quedamos atrás con eso, probablemente nos coma la tecnología y nos quedemos por detrás de otras personas que sí la adaptan o sí la utilizan en su día a día. Nos queda, creo, una actividad. Sí. Y totalmente la protección de los derechos fundamentales de las personas, que es algo muy, muy importante. Bueno, como última actividad les pedimos porfa que completen el Menti, que entren a menti.com y pongan este código o que escaneen el código QR que aparece en pantalla. Y ahí nos van a comentar en 3 palabras qué se llevan de esta capacitación. Ahí se dejó de compartir el numerito, Sol. Ponerlo si lo copio en el chat. 7569 3926. Listo, ya está. Bueno. Lo voy a dejar igual el QR un ratito más y ya después cambio de pantalla para ver las respuestas. Sí, ahí nos preguntan si podemos pasar los PowerPoint por mail. Sí, no hay problema. Nos pasamos. Ahí nos lo anotamos. Acuérdense que están todas las clases subidas a YouTube. Bueno, ¿ya tenemos respuesta, Sol? A ver. ¿Cómo buscamos en YouTube las clases? Ahí les digo. Tenemos 3 respuestas hasta ahora. Nada más. Ah, no, mentira, 9. No, o sea, 3, está bien, 3 respuestas por persona. 4. Somos 27, así que... Acá va por el chat la primera clase, ahí van a seguramente encontrar las siguientes. Bueno, tenemos, voy leyendo. ¿Qué te llevas de la capacitación? Tenemos saber utilizar la tecnología, métodos de aprendizaje, es una ciencia de estudio,
relación, derecho, novedades, conocimiento, experiencias, tipos de inteligencia artificial, nuevos conocimientos, ganas de seguir aprendiendo, nuevos conceptos, tecnología, nuevas ideas, nuevas herramientas. Buenísimo. Seguir investigando, novedades, el interés por aprender. La temática, el interés por aprender la temática. Entusiasmo por el futuro, y hay derecho. Buenísimo. La herramienta. Genial. Bueno, chicos, un montón de buen feedback. Les pasamos el lunes el cuestionario, así pueden empezar a responderlo. Lo van a tener tiempo para responderlo hasta el día jueves, ¿saben? Del lunes al jueves. El jueves cierra el cuestionario. Y bueno, después de eso van a tener que esperar a que vuelvan de las vacaciones de la universidad para tener el certificado. Bueno, eso, muchísimas gracias. No vale usar ChatGPT para las respuestas. No, nos vamos a dar cuenta. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos.